Hola, mi nombre es Sara Pérez, estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Centro de México, y el día de hoy hablaré sobre el reporte llamado El discurso directo y el pensamiento en el habla de jóvenes queretanos. El objetivo de este trabajo es identificar cuáles son los introductores más utilizados por jóvenes queretanos, con la intención de conocer mejor su uso de expresiones y del lenguaje. La lengua no es un elemento estable. Lingüistas desde la época de Saussure han demostrado que la lengua cambia y para comprenderla es necesario ser vista desde contextos de la vida real. Los eventos culturales, las prácticas sociales y las maneras de pensar de las personas permiten que la lengua evolucione y surjan variables lingüísticas. Estas pueden ser causadas por la diversidad de edades, de género, nacionalidades, contextos sociales, etc. Por ejemplo, en el trabajo de la doctora de la Mora en 2018 hecho en la Ciudad de México, se demuestra que los introductores más utilizados para el discurso directo en jóvenes en el español fueron los dicendi, en el cual las citas son introducidas por un verbo. Este estudio, a diferencia del otro, ha sido enfocado en el habla de los jóvenes queretanos. Las jóvenes y los jóvenes se apropian del lenguaje. Desafortunadamente, instituciones que tienen fuerza de poder ejercen hegemonía sobre ellos, discriminando las distintas variabilidades lingüísticas que existen. Por ejemplo, sustituir el lenguaje cotidiano en una entrevista de trabajo, o el hecho de que se discrimine el lenguaje inclusivo porque instituciones como la RAE no lo permiten. Estas son algunas de las razones por las que estudiar el habla y el lenguaje de los jóvenes es de vital importancia para reducir las desigualdades. Este trabajo se llevó a cabo gracias a 17 entrevistas sociolingüísticas dirigidas por la doctora de la Mora. Estas se realizaron a jóvenes mujeres y hombres de la UAC. Para ello, se utilizaron los siguientes introductores clasificados por de la Mora: dicendi, marcador nulo, frase nominal, el marcador así como, marcador ser de qué, marcador ser como de, marcador ser así de y otros marcadores. Además del tipo de cita, los ejemplos se clasificaron de acuerdo al contenido de la cita, siendo citas reales, citas situacionales y citas de pensamiento las clasificaciones. De los tipos de citas utilizadas en las personas participantes de las entrevistas, el marcador dicendi fue el que más usos tuvo, predominando sobre todos los demás con un 59.53% de las citas, y le sigue el marcador de frase nominal con un 19.06% de las veces. El marcador menos utilizado es el ser de qué, con solamente 0.33%. De todas las citas en las que se citó un pensamiento, 77.78% de ellas fueron utilizando el marcador como y el 50.88% el de frase nominal. Gracias a las entrevistas es posible ver que los marcadores nulos y los dicendi son los más utilizados por las y los jóvenes queretanos para reportar el habla real y el marcador ser de para reportar el habla situacional. Usando las mismas entrevistas, se realizó un estudio de acuerdo al género, diferenciando cuáles son los marcadores que más utilizan los hombres y las mujeres. Los resultados muestran que los hombres utilizan más los marcadores dicendi para reportar sus pensamientos, siendo que el 71.73% de sus reportes son así. Es destacable que hay un porcentaje muy bajo en el resto de los marcadores, siendo que ninguno de ellos pasa el 8.57% de las ocasiones. Es decir, los hombres utilizan en su mayoría el marcador dicendi y el resto de los marcadores en un porcentaje muy bajo. Las mujeres, por el otro lado, utilizan los marcadores de forma distinta. Usan con mayor frecuencia el marcador de frase nominal para citar sus pensamientos, pero no con un porcentaje mayor al 41.94%. Al observar los porcentajes del resto de los marcadores, es destacable que, a diferencia de los hombres, las mujeres utilizan más frecuentemente los demás introductores de discurso directo, es decir, hay una mayor variabilidad lingüística en el lenguaje de las mujeres que en el de los hombres queretanos. Como conclusiones, se puede decir que el marcador dicendi es el más utilizado tanto para reportar pensamientos como para reportar el habla real en las y los jóvenes queretanos. Al analizar la diferencia entre cuánto se utilizan los marcadores por hombres y por mujeres, es posible notar una variabilidad lingüística muy amplia. Al conocer y estudiar más las expresiones, las palabras y el lenguaje de las y los jóvenes, se disminuyen las desigualdades sociales que se han generado por la institucionalización, es decir, se incluye su habla, el habla cotidiana en los estudios lingüísticos y no solamente las que dicen las instituciones. La lengua está en un constante cambio, por ello, la ausencia de un análisis puede traer como consecuencia el estancamiento de los estudios lingüísticos, haciendo que solamente se centren en cierto tipo de palabras y no en el habla que ocurre en la vida cotidiana. Eso fue todo de mi parte. Muchas gracias, aquí están las redes sociales.